Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos acá para otra historia de vida. Hoy vamos a conocer la historia de Fátima, que es una historia que nos muestra cómo antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había elegido. Hoy vamos a escuchar una historia de alguien que fue elegida, que fue apartada dentro de su familia para servir al Señor. Así que bienvenida, Fátima, a la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Bueno, pero tranquila, es como tomar un café, es como hablar y que la gente escuche. Bueno, antes de conocer cómo te encontraste con Jesús y cómo tu vida cambió, contanos un poquito cómo fue tu infancia, cómo fue el lugar donde naciste, con quién te criaste. ¿Qué puedes contar de todo eso? Y bueno, fue un poco complicado, difícil también. Viví con mi familia, mis papás eran adictos. Mi papá vivía borracho, la maltrataba, le pegaba a mi mamá. Mis abuelos nos criaron. Si ellos no estaban... ¿Y por qué te criaron tus abuelos? ¿Tu mamá se fue, tu papá se fue? ¿Vivías con los dos? No, vivía con ellos, pero iba a dormir. Y durante todo el día estaba con mis abuelos, ellos nos alimentaban, nos llevaban a la escuela. ¿Tus abuelos cómo se llamaban? Dora y Paulino. ¿Y qué recordás de ellos? ¿Recordás algo aparte Sí. de eso? No, que eran unas personas re buenos y los elegiría 1000 veces. Fueron los papás que siempre necesitamos nosotros, siempre estuvieron ahí en todo momento. ¿Y vos te criaste con tus abuelos? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Vos sola? Y no 4. ¿4 y vos que eras la más chica? No, sí, casi la cuarta. ¿La cuarta? Sí. ¿Y tus abuelos? Vos me habías contado en un momento que tus abuelos servían a Dios, ¿no? Pues en ese momento servían a Dios. ¿Tus Sí. abuelos son más adelante? No, ellos sí, servían a Dios. ¿Qué eran, pastores? Sí. ¿Y qué recordás? Ellos te hablaban de chiquita de Dios. ¿Hay algo que recuerdes que te hayan hablado de Dios? No recuerdo muchas cosas, pero sí he ido a la iglesia, he escuchado y todo eso. A la escuelita iba. Y después cuando ya vas creciendo y viste tu adolescencia, ¿vos con quién vivías? ¿Ya vivías con tu mamá, con tu papá? ¿Seguías con tus abuelos? Y no, en ese tiempo, ya cuando 6 años, mi abuela fallece y viene mi tía a la casa de mi abuelo a cuidarlo porque ya estaba grande. Y bueno, ahí nos empezó a criar mi tía también. Ella, al principio era muy difícil para ella, no nos quería. Y como que mi abuelo le empezó a hablar y empezó a decirle no tienen a nadie si yo no los cuido o no le doy de comer, ellos no comen y todo eso. Y bueno, después mi tía hablando al corazón y con el tiempo nos fue amando. Y fue muy importante también para ustedes, para contenerlos. Sí. Sin ellos, si Dios no hubiese puesto a ellos, estarían ahora no saber dónde. Cualquier lugar. ¿Y tu mamá qué pasó? ¿Se fue a ir a otro lugar? ¿Siguió con la droga? ¿Qué pasó? Y mi mamá vivía al lado con mi papá. Después al tiempo nosotros nos fuimos a vivir con mi tía, que fallece mi abuelo. Nos fuimos con mi tía, estuvimos ahí con mi tía. Después mi papá tuvo una discusión con mi tía y bueno, nos llevó con él a su casa y mi mamá. Y después ahí fue como todo un proceso también que mi papá cayó preso, mi mamá se fue, nosotros éramos todos chicos. Bueno, mis hermanas eran chicas y tenían hijos y yo era como que estaba sola ahí y mi mamá se llevó a mi hermana la más chica y yo quedé ahí sola y como que mis hermanas no me podían cuidar a mí porque ellos tenían hijos también. ¿Y vos que fuiste una adolescente que se quedó sola, tu papá preso, tu mamá por ahí con las drogas en otro lugar? ¿Qué siente un chico de esa edad? ¿Qué siente en cuanto a Dios, en cuanto a la gente? ¿Qué te pasa por la mente? Y bueno, en ese tiempo fue como lucharla sola porque estás sola y no sabes cómo hacer, pero fue como, bueno, yo creo que bueno, en todo ese tiempo tenía otra mentalidad y de otra meta y decir quiero otra cosa para mi vida y cambiarla y ser diferente. Pero sí fue difícil afrontar muchas cosas porque fue como criarme de un lado para otro y en un momento fue como estar sola. ¿Y en algún momento te pasó por la mente en esa edad, en ese tiempo, quitarte la vida?
Sí, cuando ya definitivamente me sentí sola, que fue cuando mi papá falleció y mi mamá no estuvo, fue mi cumpleaños, fue como muy difícil, entré en depresión. ¿Qué pasó en tu cumpleaños? ¿La pasaste sola? Sí, la pasé con mi hermana, pero fue como re triste porque, bueno, era mi cumpleaños y había fallecido mi papá y como que necesitaba el apoyo de mi mamá y como que no estuvo. Claro, no te la podía dar, tampoco no estaba en condiciones. Sí, Y ahí cuando tu papá muere, que se produce una crisis como también yo lo vi en tu identidad. Yo te conocí, eh, creo que un poquito antes murió tu papá, y cuando murió tu papá que te vimos diferente, con el pelo cortito, con un tatuaje acá de tu papá. Eras como otra persona. sí. ¿Qué crisis tuviste en ese momento, te acordás, cuando muere tu papá? Y entré como mucho en depresión. Mi familia no se dio cuenta de que yo estaba en depresión, como que no, por la noche era diferente. Como que el día mostraba una cara y por la noche otra. Bien, entonces vos, un contexto de tu papá preso, muere, tu mamá con problemas con las drogas, soledad, toda la familia dispersa. Y en medio de todo ese contexto y todo lo que te pasaba, que estamos diciendo de soledad, de crisis también con tu identidad, con depresión, ¿en qué momento escuchabas de Dios por primera vez o conoces a Jesús, te acordás? Y tipo como a los 13 escuché, iba, pero como que escuchaba así y no iba a prestar mucha atención. Pero cuando la primera vez que decidí seguir a Cristo fue cuando hablaron del perdón, de que perdoné cuando el marido de mi tía me acosaba. Fue como que yo tenía mucho odio, como que, bueno, venía con depresión. Llevas esa mochila cargada, recordando de lo que te pasó a todos lados, porque es una carga muy pesada también, no aprender a perdonar. Y yo creo que una vez que perdonás es un alivio para vos mismo, mental y emocionalmente también, y es una tranquilidad para vos también. Bueno, y ahí, bueno, perdonás, aprendés, empezás a escuchar de Jesús, de Dios. ¿Y cómo fue el proceso hasta el día de hoy? ¿Qué pruebas tuviste que afrontar? ¿Tuviste crisis? ¿Tenés crisis a veces? ¿Cómo estás descubriendo a Dios poco a poco? ¿Qué puedes decir del tiempo que estás caminando con Dios? Y en el tiempo que estoy acá en el camino de Cristo, fue días difíciles también, que estuve mal, que no sabía qué hacer, que tuve que tomar decisiones y seguir creciendo también y aprender a perdonar a las personas que me hicieron mucho daño también. Y justo nos pasó que le decimos a la gente que está acá escuchando que justo hoy se murió Mía, que es nuestra perrita acá con Yael, y que Fati también es como una hija para nosotros, parte de la familia. Y Mía era una perrita que andaba sola, que nadie la quería. Y bueno, nos adoptó ella a nosotros, vino por acá casi, estuvo viviendo con nosotros. Y hoy justamente a la madrugada murió, estuvo 9 meses con nosotros. Pero en este momento que estaba muriendo estábamos con mi esposa Yael y también estaba Fátima. Y yo en un momento vi que Fátima la estaba acariciando cuando Mía estaba muriendo y como vi que Dios le estaba hablando a Fátima en ese momento. A mí me gustaría saber, ahí mientras Mía se estaba yendo, ¿qué te ministró Dios? ¿Qué te habló? En el momento que yo la abracé a Mía y le dije que la amaba, Dios venía a mi mente y me decía, así como vos estás acá abrazándola y acompañándola en su último momento de su vida, así voy a estar yo con vos hasta el final. No te voy a dejar. Amén. ¿Sabes, Fati, que hay una historia que es la historia de Ruth, que es una historia de redención, de redimir, que es como que todo lo que ella había perdido, que era herencia, que era familia, es como que Dios le devuelve todo eso y le redime y le da una vida nueva, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento en tu vida que yo lo pude presenciar, que fue muy lindo, que fue cuando cumpliste 18, que hicimos un cumpleaños. Y quiero que le cuente a la gente qué pasó en el cumpleaños, porque el cumpleaños fue muy especial, porque recuerdo que tenías mucho miedo de entrar a la fiesta, no querías entrar a la fiesta vos, estabas temblando, pero recuerdo que en ese cumpleaños Dios te dio mucha palabra y hubo una temática que me gustaría que la cuentes, y yo vi como que ahí empezó en tu vida una etapa nueva donde Dios te iba a empezar a dar todo lo que no tuviste o devolver todas las cosas que te fueron quitadas.
Y me gustaría que le cuentes a la gente de ese cumpleaños que para mí fue muy especial. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué viviste? ¿Cómo fue? Y en ese tiempo, cuando cumplí los 18, nunca tuve cumpleaños, nunca, y fue como algo sorprendente porque fue una sorpresa y para mí fue algo emocionante ver que había personas que realmente me amaban y mostraban a través de todo eso el amor de Cristo que tiene hacia mí. Recuerdo yo un momento lindo que, si te acordás, que te hicieron un vestido, con un vestido simbólico, con papel y con todas palabras de Dios. Cuando viste el vestido ese, ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te ministró el Señor? Y fue muy especial para mí porque sentí que ver ese vestido blanco con muchas palabras fue que el Señor me hizo nueva en todo. Y fue muy hermoso y especial. Me gustaría que le hables ahí también a la gente, para ir terminando, que no se pudo criar con su padre o con su madre, o que se siente solo, o que se siente por ahí que le faltó ese acompañamiento del padre o afecto de la madre. ¿Qué le podría decir en cuanto a Dios ver como padre, ¿no? Porque mucha gente lo ve a Dios como Señor, lo ve como Dios, pero cuando Dios te revela como padre y entendés que naciste por la voluntad de Dios, como la palabra dice, que los que creen en Jesús nacen por voluntad de Dios y no por voluntad ni de hombre ni de mujer, ¿qué le podría decir a la gente que aunque tiene papá y mamá siente huérfanos? Que hablarles a ellos, y me gustaría que le digas qué es tener a Dios como padre, qué sentís, qué le puedes recomendar, porque quizá detrás de cámara vos nos estés mirando y te estés desangrando por dentro porque te sentís solo en la vida. Así que a esa gente, ¿qué le puedes decir que se siente sola? Y yo toda mi vida me sentí sola, vacía, me sentí que no era especial para nadie, que era huérfana, que no tenía nada en esta vida y que era un dolor muy feo, pero hasta que conocí a Cristo y Él me reveló la verdad de que aunque yo no tenga padre o no esté sola en la vida, Él está conmigo y me mostró el verdadero amor de padre, porque uno a veces cree que nuestros papás nos pueden dar todo, pero a veces nos sentimos muy solos, muy vacíos, y es un dolor muy grande que voy a decir, no soy especial para mi familia ni para mis papás, porque muchas veces podemos tener todo, pero no nos pueden dar todo, pero no el amor que necesitamos. Y Cristo realmente nos puede dar ese amor de padre y de familia. Es algo muy hermoso cuando se te revela el verdadero padre, porque aunque uno tenga a sus papás y le pueda dar todo lo que necesite, pero no esté y no le dé el amor que necesita realmente, y cuando se te revela Dios te muestra el gran amor que tiene a través de Él, y te revela realmente quién es papá. Y es algo tan especial cuando en un momento que yo me sentí sola, le dije que necesitaba un abrazo de padre, y ahí sentí la calidez de papá, de hermanos y de familia. Fue algo muy hermoso. Eso es lo que la palabra justamente dice. El Señor dice que hace habitar al huérfano y a la viuda en familia. La iglesia, al fin de cuentas, es la familia de Dios, y estamos contentos de tener a Fati como parte de esta familia de Dios. Más allá de nosotros la queremos con Yael como una hija de sangre, también es lindo tenerla como familia en parte en la iglesia. Y a vos que estás del otro lado, queremos decirte que también el Señor quiere hacerte a vos habitar en familia. Si te sentís solo, si te sentís sola, el Señor quiere hacerte habitar en familia, porque específicamente Él hizo este video, usó a Fati para contar su testimonio, para hablarte a vos que estás del otro lado y te sentís que estás solo y que estás sola. Recordad lo que la palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo sé que el Señor estará conmigo. Fati, muchas gracias por haber abierto el corazón, y bueno, quizás sea la primera entrevista de muchas otras que tengamos con diferentes temas que vamos a tocar durante este año. Quiero que le digas a la gente, por favor, que toque la campanita y que se suscriba. Pedirle, por favor. Por favor, toca la campanita y suscríbete.
Si te encantó el video, dale like. Compartilo. Compartilo. Fati, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Chao. Hasta luego, nos vemos.